tengo un atributo binario que es si ese edificio, desde el punto de vista, o esa edificación, desde el punto de vista del instrumento, perdón, que no estoy grabando Recording in progress. aquí. Entonces ahora puedo generar la simbología e identificar, por ejemplo, cuáles son las edificaciones que desde el punto de vista del instrumento no soportan el destino residencial, es decir, que deberían ser otra cosa, industriales, ¿verdad? O otros usos no residenciales. Aquí, por ejemplo, podemos ver todo el tema del parque de Escuadrón, ¿verdad? O las áreas industriales al sur de las Lomas Coloradas. Entonces, ahí podemos visualizar. Vale, me falta un indicador. Ustedes saben, cuando hablamos de los instrumentos, siempre hacemos la distinción entre las áreas que están normadas por el componente urbano y lo rural, que básicamente no tiene nada que lo ordene, ¿verdad? Saben ustedes que lo urbano es lo que se ordena en función del instrumento de planificación territorial, el límite urbano. Entonces, para caracterizar un poco el estado digamos, de las edificaciones en función de si están o no integradas en el límite urbano, otro indicador de relevancia que nos puede interesar es generar un indicador binario, también 0 y 1, donde el 1 sean aquellas edificaciones que están dentro del límite urbano, ¿no? Del área normada por el límite urbano. Entonces, voy a mostrarles rápidamente cómo podemos resolver esto, porque es como una herramienta bastante simple, que es una selección por localización, de nuevo. Entonces, tenemos por un lado los planes reguladores comunales, ¿no? Voy a quitarles la simbología, que los tenemos ya fusionados, voy a ponerles una simbología única y les voy a eliminar la etiqueta. Entonces tenemos nuestros planes reguladores comunales y, a ver, aquí voy a ponerle a las edificaciones también un símbolo único. Aquí hay algunas edificaciones. ¿m? Veamos, por ejemplo, el caso de Coronel, y precisamente a propósito de lo que está ocurriendo estos días, ahora estaba mandando unas fotos de un humedal de por ahí que están interviniendo con maquinaria pesada para sacar el agua que se está acumulando ahora, ¿verdad? Y aquí lo que ocurre es que fíjense, puedo cargar mi mapa de sombras, hay un sector, toda la zona de Lagunillas, ¿verdad? Que está fuera del instrumento, no está normada. Entonces, eso básicamente es tierra de nadie, ¿no? Desde el punto de vista de la normativa urbanística. Entonces, a mí me resulta muy interesante saber cuáles de estos polígonos están fuera del área normada. Entonces, lo que voy a hacer es abrir la tabla de atributos y construir un nuevo campo que va a ser, igual que antes, un campo binario, ¿no? Con un dígito solo, que se va a llamar, por ejemplo, IPT binario. ¿Mm? Es decir, si está o no está dentro del IPT. Por defecto le voy a poner un 0 a todos, para que me lo pueble como un 0 y no me lo deje como nulo. Y ahora voy a aplicar una selección por localización. ¿Mm? Perdón, me he confundido. A ver. Ah, no, ahí está. Es que fíjense cómo va creciendo el número de polígonos por este tema que les comento de la superposición. Hay que consignarlo también. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar esta herramienta de aquí. Seleccionar por localización. Básicamente voy a seleccionar todas las edificaciones que intersecten con el IPT. ¿Mm? Entonces, es igual que se fijan que la interfaz es igual que la que hemos usado antes. Voy a seleccionar de las edificaciones aquellos que intersecten, o incluso podría usar están dentro. Estos son los que están totalmente dentro, es decir, las edificaciones que están totalmente dentro en relación a el PRC, ¿m? Al instrumento. Lo voy a ejecutar. Fíjense que se demora bastante en hacer toda esta selección. De hecho, demasiado se va a demorar. Pero eso me va a resaltar todos aquellos polígonos
que están dentro del instrumento de planificación. ¿Vale? De todas formas, cuando termine de procesar, si acaso se lo puedo subir al Dropbox para que la descarguen, porque luego lo vamos a utilizar para ver otra función. Jorge, aprovechando el tiempo que nos regala el procesamiento, ¿a qué te refieres con que es tierra de nadie? Con que la normativa que de alguna forma ordena las edificaciones en el ámbito rural es bastante laxa, por decirlo de alguna forma, ahora. Ah, sí, sí, porque igual hay una normativa asociada, pues igual se rigen por la ordenanza general, solo que es mucho más general si fuese un plan regulador. Claro, a eso voy, que en general es bastante más laxa que lo que puede proponer el instrumento en sí, que define densidades, ¿no? Define Sí, todas las... ¿Mm? Y esto tiene que ver también con el tema de las parcelaciones, ¿sí? Porque fíjense que con este insumo del- de los perímetros del engine, con los instrumentos de planificación que están para todo el país, podrían hacer cuantificar de alguna manera cuáles son aquellas edificaciones que están fuera del área normada y utilizando herramientas bastante más complejas de clusterización, e identificar estas parcelaciones que se generan en el agro. ¿Mm? Pero por eso lo comentaba, porque es bastante más laxa. sí. Ahí eso podría generar, eso ahí puede haber una idea de negocio para una consultora que le venda servicios a las municipalidades que no tienen la capacidad técnica para hacer ese tipo de análisis. Sí, 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 por supuesto. ¿Mm? Una forma de hacer la selección podría ser esta, pero podríamos haber hecho una selección también por atributos, ¿verdad? Seleccionar todo lo que tiene una Z en los nombres o un texto y después invertir la selección para que me quede con los nulos. Bueno, aquí fíjense que hay 132.000 de los 141.000 que están dentro del instrumento. Entonces, a estos voy a actualizar el campo binario y a estos le voy a poner valor 1. Cumple, está dentro del IPT. ¿Sí? Y ahí me guarda los cambios en la cobertura. Vale, cuando tengo una selección activa la puedo borrar con esta herramienta de seleccionar. Y ahí me elimina la selección. Vale, pues ahí tengo ya todos los insumos que necesitaba para entender un poco la dinámica del poblamiento en la planicie costera, ¿no? Porque aquí no están las edificaciones digamos, del compartimento de la cordillera de Nahuelbuta. En los datos del ejercicio 1, ahí tienen un shapefile con los compartimentos, ¿no? Con la planicie, con la cordillera de Nahuelbuta, con el río Biobío, la caja del río. Entonces ese es más útil. Vale, ¿estamos más o menos claros con el proceso? ¿Sí? Vale, vamos a complicarlo un poco más. O sea, complicarlo en términos de explotar estos datos. Imagínense que ahora somos funcionarios de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, ¿no? Y aquí Felipe nos apoyará con la parte urbanística más que arquitectónica. Y siendo funcionarios de la municipalidad, imagínense que, por ejemplo, nos interesase construir una tabla, ¿no?, de atributos que nos hablara de cuántas edificaciones hay en cada zona del plan regulador comunal. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es explotar estos datos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es filtrarlos. Las edificaciones las vamos a filtrar en función de... Vaya, hombre, ahora no tengo el nombre de la comuna. Las quería filtrar por la comuna de San Pedro, ¿sí? Pero como he perdido el nombre, ahora no lo voy a poder hacer. Entonces, trabajemos para la escala de... O a ver, esperen, no, vamos a invertir el proceso. A ver, vamos a improvisar. Ya que esta tarde, esta clase está siendo un poco improvisada, esta clase de viernes,
Vamos a improvisar algo. A ver. Vamos a ir a ver si están por algún lado. Vale, miren, vayan a la, a la entrega 4, a la de la tormenta de fuego, y hay una cobertura que es esta de aquí, que es la de la subdere. ¿Mm? Bueno, denle a esto a aceptar, no, no se preocupen por esto. La de la subdere de la DPA, la división político-administrativa de, del área metropolitana de Concepción. ¿Sí? Aquí tenemos las comunas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, poniéndonos en este caso en que estuviéramos trabajando para la municipalidad de San Pedro, vamos a explotar los datos de las edificaciones en función del límite comunal. Entonces, lo que voy a hacer es la subdere, voy a filtrarlo en base a la comuna de San Pedro de la Paz. Voy a quedarme solo con el polígono de San Pedro de la Paz. Le voy a quitar el relleno. Y ahora voy a hacer otra selección por localización y voy a quedarme solo con las edificaciones que intersectan con la DPA filtrada. Entonces, las edificaciones en base a la subdere que intersectan filtrada. Vale. Voy a abrir la tabla de atributos y puedo ver que de las 140 y tantas mil polígonos que hay 66.000 que están asociados a la comuna de San Pedro. Cuando cargamos la tabla, bueno, y de hecho si quieren pueden desactivar la visualización para que no les consuma tantos recursos. Cuando trabajamos con la tabla de atributos, podemos pedirle que nos muestre los objetos espaciales o solo, o sea, todo el universo, los 141.000, o solo los seleccionados, en términos de tabla. ¿Sí? Vale. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Este filtrado, esta selección por localización. ¿Se ha entendido o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es contabilizar para cada una de las zonas del instrumento de planificación territorial cuántas edificaciones hay. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Les voy a presentar una herramienta que es una herramienta de geoprocesamiento. Hasta ahora hemos visto dos, ¿no? La de unir, o sea, unir en realidad. Y ahora vamos a ver esta de aquí, disolver. Esta función se utiliza mucho siempre también en el ámbito de los SIG y es bastante, se puede explotar bastante en términos de su aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Fíjense, aquí tenemos una representación de las divisiones político-administrativas con las comunas, ¿no? Pensemos que estas son las comunas, donde cada comuna tiene un atributo, un campo, que está asociado a la provincia o a la región, a una escala de planificación mayor. Entonces, lo que hace esta función es leer todos estos polígonos en verde que comparten un atributo y los fusiona. Y los fusiona y construye un polígono nuevo, que en este caso serían todas las comunas unidas a la escala de la región. ¿Vale? Esta es la función de disolver. Es una función que ya ven que tampoco parece muy útil, pero podemos explotarla bastante para obtener información. Entonces, en este caso, la voy a aplicar y voy a usar la del GEDAL. ¿Se fijan? Que me aparecen dos al escribir disolver, la del QGIS y la del GEDAL. En este caso, la del GEDAL es más potente para generar indicadores. Por eso estoy utilizando la del GEDAL. Entonces,
lo que voy a disolver es la capa F3, pero fíjense que aquí me permite la opción de considerar solo los 60 y tantos mil que tengo seleccionados, para que no me fusione todos, sino solo los que están asociados a la selección activa vinculada a la comuna de San Pedro. Y aquí me dice, bueno, ¿en base a qué campo lo quieres disolver? Yo quiero contar cuántas edificaciones hay por zona. Entonces, el campo que voy a utilizar para disolver es la zona. Entonces, todos los perímetros que compartan el mismo atributo en términos de zona, me los va a pegar en un gran polígono único. Vale, y aquí en los parámetros avanzados puedo pedirle varias cosas. Por ejemplo, que me cuente los objetos disueltos. Es decir, para la zona habitacional 8, que los lea, los fusione y me diga, pues en la tabla me dirá, zona habitacional 8 tienes 57 edificaciones. Y además le puedo pedir procesar mínimo, máximo y la suma de esa fusión, de todos esos elementos que va a agregar, le voy a pedir que me calcule la suma del atributo IPT binario. Entonces, ahí voy a saber, primero, al contar, voy a saber cuántos edificios hay en relación a esa zona, y después al procesar, al sumar todos los códigos binarios del instrumento de planificación, voy a saber el volumen, la cantidad de edificaciones que están dentro del IPT. ¿Sí? Entonces voy a aprovechar de construir dos indicadores asociados. Vale, vamos a disolverlo y vamos a interpretar el resultado. Luego veremos esta función de disolver con otras herramientas, o sea, con otros datos. Pero me interesaba mostrarles esto para que empiecen ya. No sé si se ha entendido el objetivo de lo que estamos haciendo. Si hay alguna duda. Ahora cuando vean los datos, la tabla, lo terminarán de comprender. A ver, algo me ha arrojado por aquí. Registro. Vale, vamos a hacer una cosa. Estas funciones, en algunos casos, lo que hacen es, dan problemas cuando los aplicamos sobre una selección activa, que es este elemento que habíamos hecho aquí. Voy a exportarlo. Voy a exportar los polígonos seleccionados y así aprovecho de mostrarles también esta herramienta. Quiero guardar los 60 y tantos mil registros en un shapefile nuevo. Entonces, en este vamos a poner F3 Titsu PRC San Pedro de la Paz. Son solo los elementos seleccionados. Los voy a añadir. Y ahora solo tengo los que están ahí activados. Vamos a ver si ahora funciona si ahora aplica la función. Voy a aplicarlo sobre los de San Pedro en base a la zona y voy a pedirme que me cuente los objetos disueltos y que me sume los del IPT. A ver si ahora lo puedo ejecutar. Ahí sí. Se fijan, era porque estábamos aplicando la función sobre una capa con una selección activa. Como tiene tantos polígonos, le cuesta a veces interpretarlo. Miren, vamos a revisar los datos. Básicamente la expresión territorial es la misma. Los polígonos son los mismos. Y se fijan, son los mismos elementos que teníamos antes. Pero si ahora abro la tabla, aquí fíjense que me salen 33 categorías. Todas las edificaciones de la ZE4, el count son 38. Y si se fijan, hay uno, porque me sale el máximo, la sumatoria de todos los unos del IPT, hay uno que está fuera de la zona. Entonces, con esta información, fíjense cómo puedo ir cuantificando rápidamente la cantidad de edificaciones que hay por zona del plan regulador comunal. La ZH15 tiene 11.120 edificaciones. La ZH5, 30.988 edificaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo puedo irlo ahí explotando y trabajando con los datos.
¿Dudas? ¿Comentarios? No sé, ¿se ha entendido esta parte o no? Del disolver, Sí, profe. Se ¿sí? entendió. Los demás, las demás, ¿se entendió o no? ¿Sí? Bien. Cecilia, Diferencia entre el count y el sum. espera, se No sé. cortó. Ya, que no me queda claro la diferencia entre el count y la sumatoria, porque en otros contextos es como similar el dato. A ver, el count lo que Porque, hace por es... ejemplo, en una zona salía como 38 en count y en la sumatoria salía 37. Ahí estaba sumando los datos, no solamente, por ejemplo, ahí suma el valor del campo, no solamente el registro, como el... Claro, lo que hace es sumar en este caso el valor del campo numérico de la... Espera, voy a volverlo a cargar. Lo que te hace es calcular el mínimo, máximo, suma y media de este campo, del IPT. Entonces, como nosotros teníamos solo unos, al sumarlos todos, al obtener la sumatoria, te devuelve la cantidad de edificios que están dentro del instrumento de planificación. ¿Sí? A ver, en este caso es un poco enrevesado.